Hola a todos, las mujeres tienen entre 2 y 5 veces mayor riesgo de sufrir una lesión deportiva que los hombres, especialmente en deportes como el baloncesto o fútbol. La razón es que existen características anatómicas relacionadas con la condición hormonal femenina que determinan la salud deportiva de las mujeres y un patrón de lesiones específico. Hoy en Diagnóstico profundizaremos en estas singularidades propias de la mujer y lo haremos con una atleta de primer nivel, la olímpica Marta Pérez, en la actualidad la española que más rápido ha recorrido los 1500 metros. Es además una experta en el cuerpo humano como graduada en medicina, una especialidad en la que espera ejercer cuando termine su carrera deportiva. Es imposible que si tú estás pagando un peaje importante a nivel de salud, te mantengas ahí. ¿Cuál es el papel de la relaxina o de los estrógenos en la salud deportiva de la mujer? Lo vemos en unos minutos, antes la actualidad. Las sociedades españolas de endocrinología y diabetes han presentado el documento de consenso Hospitales de Día de Diabetes, propuesta de valor, con el que justifican la utilidad de estos recursos. Imagínate un paciente que se descompensa y no hay hospital de día de diabetes, ¿cómo localiza a su médico? ¿Cómo consigue una cita para mañana o para pasado con su médico de familia o con su endocrino? No está previsto. Los hospitales de día de diabetes ofrecen continuidad asistencial e inmediatez a los pacientes, reducen los ingresos innecesarios por descompensaciones diabéticas y optimizan los recursos sanitarios al descongestionar las urgencias. La asistencia en el hospital de día de diabetes tiene un coste que no llega a 200 euros y cualquier asistencia en urgencias estimamos que es superior. En la actualidad solo existen estas unidades en 32 centros españoles. Con motivo del Día Mundial del Autismo, que se celebra el próximo 2 de abril, la Federación de Autismo de Castilla y León ha desarrollado la campaña Somos Infinitos. Esta iniciativa incide en la variabilidad del espectro y en la singularidad de cada persona y reclama apoyos específicos para cada individuo en las diferentes etapas de su vida. También pide que las administraciones garanticen su sostenibilidad económica. El año pasado en España se realizaron casi 6.500 trasplantes, una cifra récord, y por primera vez se superaron los 2.500 donantes fallecidos, una tasa de donación más del doble de la europea. Son datos ofrecidos por la directora de la ONT, Beatriz Domínguez Gil, con motivo del Día Nacional del Trasplante, y que hacen que los españoles estén entre los ciudadanos que más opciones tienen de recibir un trasplante cuando lo necesitan. ¿El deporte es salud? Indudablemente sí, pero llevado al extremo no es una actividad totalmente gratuita. Estresar nuestro cuerpo al límite para alcanzar el máximo rendimiento sitúa al deportista de élite en posiciones en las que las lesiones son más probables. Y en esta vulnerabilidad hay diferencias de género. La mujer, por sus características hormonales, musculares y anatómicas, es más frágil ante determinados estímulos. ¿Hasta qué punto estas condiciones se tienen en cuenta en la planificación deportiva? La atleta y actual récord de España en 1500 femenino, Marta Pérez, nos cuenta su experiencia como deportista de élite, con 2 Olimpiadas a sus espaldas, pero también como graduada en medicina. Desde los 9 años vinculada al atletismo de competición, como deportista, ¿considerar que el deporte de élite es salud? Sí, considero que es salud. Creo que bueno, es verdad que repetimos muchas veces el mismo gesto, cada uno de su deporte, ¿no? Y que bueno, al final eso pues te puede llevar a cierta sobrecarga de muscular, o sea, de lo que sea, o mental incluso, pero creo que es salud y que lleva muchísimas adaptaciones muy positivas en el cuerpo. Pero ¿se pueden pagar peajes desde el punto de vista de la salud cuando estamos hablando de eso, de un deporte ya a nivel profesional, a nivel quizá más exigente? Bueno, no deberías pagar un peaje para estar en tu buen nivel de competición. Es verdad que podemos entrar en una situación de que exista una lesión, ¿no?, del tipo que sea, o pues un problema de salud de cualquier tipo. Tú puedes tener una bajada de la serie roja, una viriasis, un problema digestivo.
entre la enfermedad y la salud, digamos, ¿no? Es un continuo y creo que el deporte de élite debe estar mucho más cerca de la salud, aunque desde luego pues se pueden dar situaciones en las que tengas que parar, no puedas realizar esa actividad, pero debería ser una cosa puntual. ¿El ciclo menstrual interviene en la planificación de los entrenamientos? Bueno, a ver, yo creo que eso estará muy individualizado en función de a quién le preguntes. En general, lo que yo he visto a mi alrededor es que no se tiene mucho en cuenta en cuanto a la planificación de los entrenamientos y que generalmente la planificación depende mucho más de el punto de forma que estés buscando o el momento de forma, y que es verdad que no es algo a lo que se le preste una atención principal. Igual, no sé, una selección de chicas pues tiene eso más en cuenta que nosotros, que es un deporte individual, no lo sé, yo lo que he visto a mi alrededor no mucho. En la fase de ovulación se dispara la probabilidad de sufrir lesiones relacionadas con la flexibilidad de los ligamentos. El ciclo menstrual debe contemplarse en la preparación física. Es un factor a tener en cuenta tanto a la hora de someter a la deportista a determinadas cargas, al entorno en el que hace esas cargas y esa preparación para prevenir este tipo de lesiones. Sabemos que en determinadas fases del ciclo hay ciertas cosas que sí se deben hacer y otras que no, para no exponer a un mayor volumen de riesgo de lesiones a la deportista. Además de por el riesgo de lesiones, el sistema hormonal femenino ocupa un lugar muy significativo en la salud de la mujer deportista. Las exigencias físicas del deporte de élite pueden suponer disfunciones en su ciclo menstrual. Tener que entrenar mucho, porque ese es su trabajo, hace que muchas veces se produzca lo que llamamos una amenorrea hipotalámica. No tienen reglas porque desde el hipotálamo, la estructura que controla el ciclo femenino, las órdenes que se mandan es no tener reglas. Es una especie de: como ya haces mucho ejercicio, gastas mucho, vamos a ahorrar por otro lado. ¿Es solo una cuestión de ejercicio intenso? No. La dieta es la clave. El ejercicio físico excesivo o intenso, si no se acompaña de una nutrición adecuada, pues va a acompañarse de una pérdida de la masa grasa, y entonces esto lleva aparejado una serie de trastornos importantes, entre ellos, por ejemplo, trastornos hormonales relacionados con el control del ciclo menstrual, periodos de regla mucho más amplios, lo que se llama la oligomenorrea o incluso amenorrea, es decir, pierden la regla como consecuencia de estos factores. La consecuencia más evidente son las dificultades en la fertilidad. Sin embargo, lo habitual es que las deportistas recuperen sus ciclos con normalidad una vez que finalice el momento de exigencia. Yo creo que es gente que se cuida mucho y que lo que hay que hacer es un poco de educación, si quieres, decirles: sabemos que esto te está pasando por esto, piensa cuándo vas a acabar con tu práctica deportiva tan intensa, porque cuando acabes sí podrás recuperar tu fertilidad, o será más fácil que recuperes tu fertilidad. Si la vas a acabar muy tarde, pues igual antes tienes que preservar ovocitos. Existen otras facturas asociadas a la pérdida de menstruación: menos estrógenos, mayor posibilidad de problemas óseos. Y esto genera efectos devastadores en la vida de la persona una vez termina la competición. ¿Por qué? Reduce la densidad de la matriz ósea de la mujer, y esto genera una predisposición enorme a padecer patologías como la osteoporosis y una predisposición muy grande a la fractura en un futuro. Cuando esto sucede, es muy difícil hacer un abordaje correcto que resuelva al 100% la situación de la mujer. El mayor conocimiento de estos trastornos y sus consecuencias, y también la mayor profesionalización del deporte femenino, están reduciendo la incidencia de estos problemas. ¿Cómo? Con planificación, nutrición y enfoque multidisciplinar. La nutrición tiene que ser equilibrada, entonces deben de consumir más del 50%, entre un 50 y un 60% de las calorías deben ser hidratos de carbono. Luego debe de haber un aporte proteico suficiente, es decir, generalmente mayor del que consumen las personas que no hacen una actividad física tan importante, precisamente para mejorar la calidad de la musculatura. Y luego se debe de reducir, digamos, un poco la grasa, y sobre todo las grasas deben de incluir, digamos, ácidos grasos esenciales. A nivel institucional se está haciendo una apuesta cada vez mayor, seguramente todavía no sea suficiente, pero ha mejorado en cuanto a instalaciones, materiales deportivos, inversión en cómo se
se gestiona el día a día y la logística de las deportistas de élite. Entonces, es multifactorial. Todo esto sumado hace que la mujer pueda prevenir, pueda enfrentarse a ese volumen de cargas tan alto al que está sometida con una garantía mayor en su salud. En muchos casos se relaciona a determinados deportes en los que hay un control del peso y una baja masa muscular con pérdidas de la regla por parte de las mujeres deportistas. No sé si ha sido testigo de algún caso similar o si conocía esta posibilidad. Bueno, yo a mi alrededor sí he sido testigo de chicas que hacían deporte y a la vez que hacían deporte pues habían pedido la menstruación durante muchos años, pero quiero dejar clarísimo que esas chicas no son las que han llegado al alto nivel. O sea, no es verdad que en el alto nivel haya muchas deportistas que tengan una pérdida del periodo, porque esa situación no es una situación de salud y realmente tú no vas a conseguir estar en el alto nivel durante un periodo prolongado de tiempo si estás en una situación en la que tu cuerpo tiene un déficit de energía. Puede que llegues a un pico, pero es que vas a bajar. Entonces, he visto esa situación a mi alrededor, es una situación que me preocupa mucho y la he visto a muchas chicas adolescentes que, mientras que entrenaban y buscaban llegar a ese alto nivel, han tenido situaciones problemáticas de un déficit de energía de su cuerpo que les ha llevado a una situación de pérdida de la menstruación. Pero no es la realidad en el alto nivel, en la gente que realmente está compitiendo en el alto nivel. Creo que durante mucho tiempo las cosas no se han hecho bien y probablemente, no lo voy a negar, o sea, es una cosa que a mí me preocupa y que está ahí, y hay deportistas que están saliendo a hablarlo y muchas chicas que están saliendo a decir que durante mucho tiempo no han tenido la menstruación y de repente se han encontrado con una densidad mineral ósea de una persona premenopáusica y con 20 fracturas de estrés en un año. Pero eso es un peaje enorme que en realidad no te ha permitido ser deportista de alto nivel. Entonces, me niego a asociar que eso es el deporte de alto nivel. Eso es una patología en una persona que ha querido hacer deporte. Pero existe mucha presión, por ejemplo, sobre el peso, sobre la alimentación. Yo, en el desarrollo deportivo que yo he tenido y lo que yo he visto a mi alrededor, a mí nunca me ha pasado. En el deporte creo que se busca mucho un cuerpo funcionalmente perfecto para lo que tú haces, y al final, cuando tú ves a los deportistas que están, por ejemplo, aquí en el centro de alto rendimiento, no todos tenemos el mismo cuerpo, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué buscas? Buscas que tu cuerpo, desde luego sí, esté perfectamente preparado para poder llegar a ese alto nivel, y muchas veces cuando tú estás buscando el alto nivel llegas al límite en el que tu cuerpo está lo mejor preparado, y ahí pues sí que es importante la masa muscular que tú tengas, que tú seas capaz de hacer frente a todas las competiciones que te vienen. Pero eso también tiene mucho que ver con cómo tú te estás nutriendo, con lo que tú estás comiendo, y eso es muy importante para la recuperación y asimilación de los entrenamientos. Entonces, sí hay cierta presión para llegar a tu mejor versión, está claro, y en el deporte de élite hay cierta presión a la hora de la competición, a la hora de llegar en tu mejor versión a esa competición tan importante para ti. Pero eso no siempre es llegar pesando lo menos posible en la báscula, es que generalmente no es eso, generalmente es llegar lo más fuerte posible y con toda tu musculatura preparada para afrontar ese deporte. Entonces, ¿hay presión? Pues bueno, la presión inherente a que tú estás compitiendo contra la gente. No es un problema en absoluto exclusivo de los deportistas de alto rendimiento, pero las características que reúne este colectivo y que precisamente le lleva a la élite pueden volverse en su contra y convertirse en factores de riesgo para enfermedades mentales como los trastornos de la conducta alimentaria, exigencia, capacidad de sacrificio, disciplina, perfeccionismo, entrega,
un caldo de cultivo que los sitúa en una posición más vulnerable. En mujeres deportistas de élite puede llegar como al 19-20% de incidencia, en varones puede llegar incluso al 45%. Las secuelas de estos trastornos a largo plazo afectan a todos los sistemas dentro del cuerpo humano, desde el plano digestivo, favoreciendo peores digestiones y disregulaciones en el tránsito intestinal y desembocando, por ejemplo, en atracones, hasta consecuencias cardíacas. El corazón es un músculo. Si sometemos a restricción al cuerpo humano, entre otras cosas, perdemos masa muscular, no solamente de la musculatura, de todo el sistema musculoesquelético, sino también del corazón y de todo el sistema vascular arterial, ¿no?, que es el que está constantemente bombeando sangre. Esto hace que entremos en situaciones de bradicardia, de bajo gasto, ¿no? A veces eso puede terminar en una parada cardíaca. En función de la disciplina que se practica, el riesgo de trastornos de conducta alimentaria como anorexia o bulimia entre las deportistas de alto nivel se multiplica. Están ahí los deportes de resistencia, en los que se categoriza por peso, pero también los deportes estéticos, donde hay un 42% de incidencia de TCA. La prevención, la vigilancia y sobre todo un buen acompañamiento ayudan a las deportistas a estar más alejadas de estos riesgos en los que el entorno tiene un peso importante. Por parte, por ejemplo, de psicólogos deportivos y demás, tener mucho más presente este riesgo en el cómo se trabaja la frustración, la perseverancia, el sacrificio, el esfuerzo. La esfera deportiva, por ser un espacio con mayor exigencia física, es un entorno con mayor riesgo para los trastornos de conducta alimentaria, pero depende de cómo se gestione, especialmente en las edades más vulnerables, y no solo en lo referente a la alimentación, sino con toda la patología mental. Enfermedades como los trastornos de ansiedad afectan a un 38% de mujeres deportistas de élite. Los ligamentos de las mujeres son más laxos. ¿Intentáis entrenar de alguna manera determinada para proteger esos ligamentos, para evitar roturas? Existe bibliografía y existe bibliografía por parte de traumatólogos, de fisios, centrados en los cambios hormonales que afectan a los ligamentos durante el ciclo menstrual, pues que si en la fase preovulatoria hay más relaxina, esa bibliografía existe, entonces supongo que habrá sitios en la que la estén aplicando. No puedo decir que sea nuestro caso, tampoco hacemos demasiada prevención en torno a eso, pero bueno, creo que en eso, en la aplicación de ciertas cuestiones que ya se conocen a nivel bibliográfico, llevarlas a la práctica, nos queda bastante en el deporte de alto nivel, la verdad. Hay muchas cosas que se conocen, pero que luego en el día a día de la pista no las ves. Está cuantificado. Ante determinadas lesiones, las mujeres son más vulnerables. Y entre esas lesiones se lleva el oro, la rotura del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es muy famosa por muchos motivos. Primero porque es el pivote, como la columna central de la rodilla. Es básica para que cuando uno tiene un sprint y frena, sujeta que la tibia no se vaya para adelante. Y además se enrolla un poquito con el posterior, con lo cual la mezcla, la suma de ambos, da, como digo, una estabilidad enorme a la rodilla. Hay una mayor incidencia, entre 5 y 6 veces mayor en la mujer que en el hombre, de padecer lesiones, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior. Una serie de factores se unen para que el resultado no favorezca a las mujeres. Primero, la relaxina, la hormona que facilita el alumbramiento, aportando mayor flexibilidad a los tejidos y que durante el ciclo menstrual tiene su pico máximo en la fase de ovulación. También las características anatómicas del cuerpo femenino. El canal del parto hace que la pelvis y las caderas sean más anchas. Eso genera un ángulo Q, que es el ángulo que forma el fémur con la tibia, mucho mayor. Ya simplemente por esa biomecánica, cada vez que una mujer deportista realiza determinados gestos de aterrizaje, de contracción excéntrica a la flexión, ese aterrizaje está muy predispuesta a esa lesión. La mujer se rompe más el ligamento cruzado anterior que el hombre. ¿Por qué razón? Pues posiblemente por esto, porque es más laxa,
Es más elástica, más flexible, pero es más laxa. Entonces, y tiene menor masa muscular. Desde un enfoque multidisciplinar, con una buena nutrición, cuidando al máximo la técnica en el deporte, reforzando la preparación física y con un buen cuidado de fisioterapia, estos factores se pueden controlar o disminuir. El ángulo Q se puede controlar con un aumento de la musculatura del cuádriceps, con un trabajo de estabilización de la pelvis y la rodilla, con un trabajo de activación previa al ejercicio. Todo importa, desde el entorno, el tipo de zapatillas, el tipo de pisada. Si a pesar de todas las medidas preventivas el ligamento cruzado anterior se rompe, su reparación implica el paso por el quirófano. La cirugía artroscópica, sin abrir la rodilla, permite hacer una reconstrucción impecable y que el deportista vuelva a ser el de antes. Los movimientos repetitivos, un mayor desgaste en las articulaciones, haber padecido algún tipo de lesión muscular u ósea, generan un efecto de aparición prematura de patologías como la artrosis. Sin embargo, todos estos aspectos cada vez están más en la lupa de los equipos deportivos para favorecer una buena calidad de vida en las deportistas después de su etapa profesional y después del alto rendimiento. Porque sí, ante el creciente número de mujeres que compiten de forma profesional, aumentan las lesiones, pero también crecen los recursos y sobre todo la conciencia en torno a su salud más allá de los resultados deportivos. Hace unos años el deporte femenino no contaba ni por asomo con los medios con los que empieza a contar hoy en día. Hablo de nutricionistas en los equipos a diario. Hablo de un volumen de fisioterapeutas en relación al nivel de deportistas que hay. El alto rendimiento trae consigo factores que son negativos para la salud, especialmente si no están controlados. Pero estos cada vez se vigilan más y con mayor frecuencia. Con los cuidados que hay hoy en día, el deportista de élite llega a esa fase final de su carrera deportiva con una masa muscular muy buena, con un sistema musculoesquelético bien preparado para el soporte de cargas. Son personas cuya salud suele estar protegida por mucho tiempo y para el resto de su vida. ¿Crees que hay conciencia por parte del deportista sobre que su salud es fundamental para conseguir sus éxitos deportivos? Bueno, yo creo que la conciencia de que tienes que estar sano para conseguir tu éxito deportivo sí que la tiene el deportista. Tú sabes perfectamente que cualquier cosa que afecte a tu salud te va a hacer competir peor, pero sí que hay ciertas cuestiones en torno a la fisiología en general y de la fisiología femenina que estamos hablando ahora, que el deportista igual no conoce demasiado, porque yo conozco muchas cosas porque he estudiado medicina, pero no todo el mundo tiene los mismos conocimientos en torno a su cuerpo por muchos años que lleves haciendo deporte. Y luego creo que durante mucho tiempo ha habido ciertas cuestiones fisiológicas de las que a nivel bibliográfico se ha hablado, pero en el día a día pues no se ha hablado, y ahora sí que en los medios de comunicación, en los propios foros de entrenadores, en las charlas, se habla mucho más pues del ciclo menstrual, de la incontinencia urinaria, se habla mucho más del déficit de energía que sucede en mujeres y en hombres, de nutrición, de metabolismo, se habla mucho más de todo eso en este tipo de foros, ¿no? Y ahora hay como que aterrizarlo un poco. Entonces yo creo que durante mucho tiempo pues ha habido mucha desconexión entre el mundo teórico y el práctico, ha habido mucho desconocimiento y mucha inercia a hacer las cosas como ya se estaban haciendo sin buscar ir mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que también según se vayan incorporando las nuevas generaciones a los sistemas de entrenamiento, a los planes de entrenamiento, vaya incorporándose muchas más mujeres a los staff, a los servicios médicos, pues se irá hablando de otras cosas, los deportistas se preocuparán de otras cosas y también buscarán ese extra de salud en todos estos ámbitos. Habrá mayor sensibilidad, ¿no? Claro. Tu mayor conocimiento sobre cómo funciona el cuerpo, bueno, el femenino y el masculino en general, dada a tu condición de graduada en medicina, ¿te ha ayudado a la hora de prevenir lesiones, de tener este tipo de cuestiones en cuenta? Sí, yo creo que al final todo lo que yo conozca sobre mi cuerpo y sobre la fisiología y la anatomía, pues gracias a lo que he estudiado, me da un bagaje importante a la hora de afrontar el trabajo con el cuerpo, que al final es lo que estás haciendo en el deporte de alto nivel. Es verdad que
En la carrera de medicina, en los primeros años no, porque se hacen cosas mucho más básicas, pero luego se centra mucho los estudios en la enfermedad. Y nosotros lo que intentamos luego hacer en el día a día de la práctica deportiva es un poco lo contrario. Tú te centras todo el rato en la salud, en la búsqueda de ciertas adaptaciones cardiológicas, metabólicas y de todo tipo, pero dentro de la salud. Entonces es verdad que hay muchas cosas que yo no sabía, que he ido aprendiendo en mi día a día en la pista, que es verdad que soy capaz de entenderlas mucho mejor porque he estudiado lo que he estudiado. Pero bueno, creo que yo pues sobre metabolismo, sobre nutrición, sobre cómo tu cuerpo tira de unos sustratos o de otros, sobre adaptaciones cardiovasculares que se producen, no conocía por la medicina. Decía uno de los especialistas con los que hemos hablado para hacer este programa que muchas deportistas esas disfunciones ocasionadas por el deporte de alto nivel era un peaje que ellas sí que estaban dispuestas a pagar a cambio de conseguir esos resultados deportivos. Yo creo que no es verdad que sea posible mantenerse en el alto nivel cuando tú tienes disfunciones serias hormonales durante mucho tiempo. No voy a negar que es verdad que durante un pico concreto tu cuerpo es verdad de paralizar todo el resto de funciones, paralizar pues eso, el ciclo menstrual para conseguir un momento deportivo puntual, pero es imposible que tu cuerpo se mantenga pagando ese peaje durante un tiempo largo. Y ser deportista de alto nivel no es hacer bien una carrera, ser deportista de alto nivel es desarrollar tu vida deportiva durante cierto tiempo. Y es imposible que si tú estás pagando un peaje importante a nivel de salud, te mantengas ahí. Indudablemente son riesgos que se asumen y que se pueden y deben controlar. Un mayor conocimiento sobre las características femeninas ayudan a ello. Aun cuando la exigencia es máxima, el deporte es y será salud. Que la actividad física en sentido amplio y el deporte en todas sus versiones es salud es algo innegable. De hecho, factores como los hormonales o nutricionales cada vez tienen más peso en las preparaciones físicas para que esto sea así, incluso en los extremos más exigentes del deporte. Animándoles a que practiquen ejercicio, nos vamos hoy. Volvemos en unos días, no nos fallen, les esperamos.